¿Qué tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues en las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo, dándole las gracias a Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y que gobierna todo cuanto existe, por permitirnos estar una vez más frente a estas cámaras y a ustedes estar frente a sus televisores. Gracias también, amables amigos y amigas, por su sintonía y por el privilegio que nos dan noche tras noche de estar y día tras día de estar con ustedes en la comodidad de su hogar. Queremos recordar que el lema que lleva este programa y por el cual surge su nombre, Palabra a Tiempo, se encuentra en Proverbios capítulo 15, versículo 23, que dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. Ahí se nos resalta que cuando decimos una palabra a tiempo, es una palabra buena. Ojalá que cada vez que salgan de nuestros labios, las palabras que salgan sean palabras buenas. Pero para ello tenemos que decirla a tiempo. Y a tiempo significa en el momento en que debemos decirla y en el momento en que nuestros interlocutores necesitan escucharla. En ocasiones serán palabras que por alguna razón no queremos decirlas, pero que sí es el tiempo de decirlas. Otras nos rechinarán en el oído, porque quien nos la dice, a lo mejor nos está indicando una verdad que no queremos oír, pero es la que necesitamos en ese momento y es la palabra buena que nos ayudará a crecer. Así es que sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su programa Palabra a Tiempo, que hoy tenemos un contenido muy importante para todos y todas, porque tenemos al pastor Félix Monegro con nosotros, quien nos guiará a través de su experiencia y a través de las enseñanzas de la Biblia a lo que hemos estado aprendiendo de él, que es la relación que hay en el hogar. Primero comenzamos con los problemas que están destruyendo a la familia, y ahora ya tenemos, creo que 2 programas, con este son 3, hablando sobre la crianza de los hijos. Y hoy el pastor Félix Monegro va a continuar con ese tema de cómo criar a los hijos. Pastor. Feliz y contento de estar otra vez con ustedes en Palabra a Tiempo. Gracias, ingeniero Gando, de todo corazón por la oportunidad que nos concede otra vez de estar aquí, pues compartiendo con esta amable teleaudiencia que siempre nos ve. Bueno, pedir disculpas ya que el pasado viernes no pudimos participar con ustedes por causas ajenas a nuestra voluntad. Espero que hayan disfrutado el programa grabado que pues habíamos hecho anteriormente a sobre precisamente el tema de la crianza de los hijos. Así es que hoy retomamos nuestro tema y vamos a continuar conversando acerca del aspecto negativo de la crianza. Recuerden que cuando nosotros mirábamos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4, donde se nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí nosotros veíamos que la crianza es un aspecto que tiene doble cara. Así es que cada uno de estos aspectos es importante que lo vayamos mirando de forma individual, de forma particular. Hemos dicho ya que tanto el padre como la madre tienen autoridad sobre los hijos y son responsables ambos, padre y madre, de ejercer su autoridad bien, correcta, ¿no?
sobre ellos. Por eso aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice que deben obedecer a sus padres, los hijos, y esta palabra que se usa allí significa progenitores. Luego ya en el verso 2 dice explícitamente, honra a tu padre y a tu madre. O sea, ambos padres, ambos, porque dice honra a tu padre y a tu madre, porque ambos deben ocuparse de la crianza de sus hijos y ambos con la misma autoridad sobre los hijos. Sin embargo, hay una palabra aquí en el idioma griego en que se tradujo el Nuevo Testamento que aparece en el versículo 4, que es muy diferente a la que aparece distintamente en el versículo 1, y es la palabra griega páteres. Cierto, ya no es progenitores o progenitor, sino páteres, que en este caso señala de manera especial a los hombres. Eso es curioso, A los papás. A los padres, a los papás. Y esto probablemente por dos razones, ingeniero y amigos televidentes. Primero, porque somos nosotros, los padres, los varones, los que tenemos la responsabilidad primaria de guiar a la familia. De acuerdo al concepto que Dios tiene Dios. Porque de acuerdo a los conceptos que se nos quiere introducir con el posmodernismo, con la ideología de género, con la igualdad entre hombres y mujeres, es posible que en estos tiempos haya que hacer esta aclaración por el hecho de que quieren igualar a la mujer con el hombre, y Dios nunca la desigualdó. La mujer y el hombre para Dios son iguales. Claro. Son un ser humano creado por Dios, pero con roles diferentes. Claro que sí. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos igualar los roles? Entonces estamos violentando el orden establecido por nuestro Creador. El diseño original establecido por Dios. Entonces, sí, somos iguales delante de Dios. La Biblia dice que no hay hombre ni mujer. Pero la ideología de género... En Cristo no hay ni varón ni hembra, porque todos somos uno en Cristo. La ideología de género quiere que seamos iguales aún en roles. Y la verdad es que cuando se confunden los roles, entonces se cometen errores y se va a un caos. Por eso hacemos esta aclaración, porque como tú bien señalas, exacto, hermano Félix el hombre Monero, es cabeza. El hombre es el responsable, claro, el que debe llevar delante de Dios la principal responsabilidad. Exactamente, el responsable primario, porque esto de ninguna manera exime o excluye, ¿no?, a la mujer dentro del contexto de su rol también como parte, ¿no?, porque ambos son cabeza sobre los hijos, pero el hombre es cabeza de la mujer, y ambos, la mujer y el hombre, esposo, esposa, como padres en su papel de padres, son cabeza sobre los hijos, y eso lo hemos reenfatizado una y otra vez, Jesús, pero yo creo que este punto no podrá ser enfatizado demasiado, así es que hay que volver a recaer una y otra vez sobre el mismo. Así es. Entonces, aquí hay un mandato. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del aspecto negativo de la crianza? Bueno, porque aquí el apóstol Pablo nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, hay que aclarar que tanto el padre como la madre pueden provocar a ira a sus hijos, independientemente de que el mandamiento esté pensado primariamente para el hombre, pero tal parece que los padres tienden a ser más descuidados en ese sentido que las madres. La palabra provocar que Pablo usa aquí significa irritar, hacer enojar, enfurecer, encolerizar. Y realmente aquí nosotros debemos entender que se refiere a una franca rebeldía, como a una furia interna. ¿Por qué digo esto? Porque la ira no siempre se manifiesta de la misma manera. ¿Ok? Algunos la ventilan hacia afuera llorando. ¿Han visto ustedes algunos niños que la ventilan hacia afuera llorando? Pero en el caso de algunos niños pataleando también. Pero hay otros casos que internalizan esa ira.
y definitivamente ellos como que se quedan con esa ira bullendo en su interior. Pero aquí el texto sagrado se refiere a cualquier clase de ira. Por ejemplo, si un hijo se aira contra sus padres, ya sea de manera abierta o encubiertamente, está pecando gravemente contra Dios. Y debemos decirlo claro. ¿Por qué? Porque esa es una violación del 5º mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre. O sea, los hijos deben honrar, respetar a su padre y a su madre. Sin embargo, debemos aclarar, ingeniero y amigos televidentes, que si el hijo ha sido provocado a ira por uno de sus padres, bueno, aunque esto no justifique su pecado, ni lo hace menos pecaminoso, ni menos grave a los ojos de Dios, si fue provocado, yo creo, bíblicamente hablando, que los padres tenemos una cuota de culpa en el pecado de ese muchacho. Sí, no se justifica el que haya sido provocado, el que él haya explotado en ira, pero si el padre lo provocó, exactamente. Aunque hay que aclarar también que no provocar a ira no significa no aplicar disciplina y corrección. Exacto. Porque si seguimos leyendo el texto, dice cómo es que no lo vamos a provocar a ira. Uh-huh. Y dice: no provoquéis a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación. Que ese es el aspecto positivo, que es el aspecto positivo de la crianza, que veremos más adelante. Que veremos en otro programa. Exactamente. Pero podemos de entrada decir que hay jóvenes que, porque sus padres le apliquen una disciplina, una amonestación, y yo creo que cuando habla de disciplina y amonestación, ahí el texto no está hablando de que se le hable en términos muy pacíficos. Ay, mi hijo, pero mira, por favor, que yo entiendo. Como lo hacía Elí con los suyos. Exactamente. Como lo hizo Elí, y Dios lo castigó, que hasta murió. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Es posible que un padre haga que su hijo explote en ira, pero eso no significa que provocar a ira sea igual a no administrar la corrección, uh-huh, y no administrar la disciplina de manera correcta y autoritativa, de manera adecuada. Claro que sí. Ahora, esa provocación puede ocurrir por ignorancia o por causa de nuestros pecados. Sí, incluso Félix, sí, vamos más lejos. No disciplinarlo es provocarlo a ira. Claro que sí. Y vamos a ver por qué. Y de hecho, lo que tú mencionabas. Si no, exacto, al contrario, en vez de provocarlo a ira, en vez de malcriarlo, amonestadlo o criadlo en la disciplina y amonestación del Señor. Sí, porque vamos a ver al final del programa que el no provocarlo a ira tampoco significa que lo dejemos de hacer lo que ellos quieran. Sí. ¿Ok? Claro. O no corregirlo, no, bajo ninguna circunstancia. Aunque ellos se molesten y se airen muchas veces, aún siendo la crianza correcta, aún siendo la motivación correcta, aún siendo la forma en la que lo estamos corrigiendo la correcta. Eso puede ser. Sí. Si ahora mismo, por ejemplo, en muchos lugares se prohíbe definitivamente el aborto, eso va a provocar la reacción de mucha gente que está a favor de él, la ira de él, pero el gobierno estaría haciendo lo correcto. Exacto. ¿Cierto? O sea, que tenemos que verlo de esa manera, pero ese punto lo vamos a ampliar mejor ya al final. Así como nuestros hijos tienen problema con sus pecados, nosotros también tenemos problemas con los nuestros, ¿ok? Uh-huh. Y si hay un área, creo, donde los pecados tienden a salir a flote con mayor facilidad, ingeniero y amigos televidentes, si hay un área en la que los pecados tienden a salir a flote con mayor facilidad, es precisamente en la crianza de los hijos. Y cuando dejamos que ese pecado nos controle, vamos a provocar a nuestros hijos. Ellos deben guardarse de pecar contra Dios, airándose contra nosotros, pero nosotros también debemos cuidarnos en no provocarlos para no moverlos a
pecar. De manera que debemos poner todo empeño en no provocar a ira a nuestros hijos, como veremos hoy, porque ese es el mandato de Dios a través de su siervo Pablo aquí en Efesios 6:4. En Colosenses 3:21, Pablo repite la misma advertencia con una pequeña variación cuando dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nota que aquí la palabra es exasperar, que significa irritar, ¿no? También vamos a desalentarlos. Esa es la idea, y esa palabra significa sacar el aire, y señala todas aquellas maneras que nosotros usamos a veces para disciplinar a nuestros hijos, que hacen a nuestros hijos que se le vaya de ellos toda motivación, ¿no? Todo incentivo. O sea, la Biblia nos manda a tener cuidado de que no hagamos tal cosa con nuestros hijos, que no debemos provocarlos a ira y no debemos desalentarlos. Ahora, cabe hacer la siguiente pregunta, ingeniero, y vamos inmediatamente entonces a ser un poquito más específico. ¿Cuáles son aquellas cosas que hacen los padres que hacen, más bien, que sus hijos sean provocados a ira o que se desalienten? ¿Cuáles son aquellas cosas? Mira, lo primero que hay que significar es que la Biblia es el único libro, o yo no sé si hay otro, pero la Biblia es un libro que no oculta las faltas y debilidades de sus héroes. Uh-huh. El único que habitó esta tierra sin pecado fue Jesucristo. Así es. Y en estos textos se está presuponiendo que nosotros como padres podemos cometer errores, uh-huh, de tener en un momento determinado una acción incorrecta en la crianza de los hijos. Y nos está llamando a que nosotros nos cuidemos de cometer esos excesos que vayan a desalentar o que vayan a hacer sentir mal y a provocar a ira a nuestros hijos. Uh-huh. ¿Cuáles son aquellas cosas que provocan a nuestros hijos a ira? Vamos a enumerar por lo menos 9, si el tiempo nos lo permite. ¿Qué te parece? Sí. La primera cosa que los padres hacen para provocar a sus hijos a ira es exigir de ellos cosas que son irrazonables. Repito, exigir de ellos cosas que son irrazonables porque no estamos tomando en cuenta la inexperiencia o inmadurez de nuestros hijos. Sí, muchas veces. Y algunas veces cometemos realmente ese error con la mejor de las intenciones, pero sigue siendo un error. Así es. Y en la medida que el niño, por ejemplo, cuando está bien pequeño, tiene ciertas torpezas, a medida que va creciendo, obviamente debe tener más destreza y menos torpezas. Uh-huh. Si él rompe un jarrón, para poner un ejemplo, que le costó mucho dinero, cuando usted viajó a España, a Europa, usted trajo ese jarrón chino de porcelana china, y el niño de 1 año y medio, 2 años, 3 años, por su torpeza rompió el jarrón carísimo. Usted no puede exigirle a él que demandarle, exacto, que no tuviera esa torpeza, porque él es, o sea, debe tomar en cuenta su inexperiencia y su inmadurez. Entonces usted no le puede dar una pela o un castigo a su hijo porque por su inmadurez cometió esa falta, ¿no? Claro que sí. Ahora, si usted le dijo: Juancito, mira, a esa esquinita donde está el jarrón chino, no te acerques, porque si lo rompes te voy a castigar, ya es diferente, porque él está desobedeciendo una instrucción que usted le dio. Y el castigo viene no por haber roto el jarrón chino, sino por haber desobedecido la orden y la instrucción que usted le dio. En pocas palabras, no se castiga al niño por su torpeza, sino por su desobediencia.
Si tú le dijiste varias veces, deja eso y él siguió, deja eso y él siguió, lo vas a castigar porque te desobedeció, no porque rompió el jarrón de porcelana china. Aún no haya roto el jarrón. Exacto. Si desobedece la orden, entonces el castigo debe venir en la disciplina y la amonestación de que habla Dios en su palabra. Pero ahora tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos estaremos aquí frente a estas cámaras con ustedes en este su programa Palabra a Tiempo. Arsenio, la cámara que siempre debo mirar después que Jesús Gando deja de hablar, que yo hablo. Okay. No, mira, cuando ese está enfocándote a ti, tú mira esta. Ok. Y cuando tú me señales, tú puedes señalarme también de allá, a través del vidrio. Si tú me haces así, mira. No, si esa te está enfocando a ti, Si mírala, mírala a ella. Ok. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Estamos conversando con el pastor Félix Monegro sobre lo que es la crianza de los hijos. Y cuando nos fuimos a pausa estábamos hablando de que usted no puede exigirle a su hijo que haga cosas que no vayan, que él no tenga la madurez para realizarlas. ¿Eso era, pastor? Exactamente. Cuando exigimos cosas de nuestros hijos sin tomar en cuenta su inexperiencia o su grado de madurez, estamos provocando a ira a nuestros hijos. Si yo tengo un niño de 3 años, ¿verdad? Y un niño de 5, y yo pretendo que los dos se queden tranquilos ahí y quietos todos los días mientras hacemos o leemos la Biblia por 1 hora, 1 hora y media, por ejemplo, en un altar familiar, en un devocional familiar, es posible que lo vamos a provocar a ira. Porque a la hora de demandar algo de nuestros hijos debemos estar seguros de que ellos son capaces de hacer lo que les estamos pidiendo. Si su hijo no obedece, bueno, debe ser disciplinado, eso está claro. Y hemos dicho que se castiga la desobediencia, no su torpeza, Pero piense bien, padre que nos ve, piénselo bien antes de demandarle algo. Considere su edad, considere su madurez. Otra cosa que provoca grandemente a los hijos es la disciplina humillante. Sí. Y aquí hay mucha tela que cortar, ingeniero Gando. Sobre todo cuando es en público. Claro que sí, la disciplina humillante. Algunos padres no saben corregir a sus hijos sin gritarles, por ejemplo. Hablándoles con ironía, con aspereza. Por ejemplo, hay padres que dicen: vete. No, pero no le diga que se vaya, dile, mantén siempre tu posición sin ironía. Mira, no vayas, porque eso te va a traer consecuencias. Pero no, vete. O sea, como, hazlo. Por favor, eso es ironía, eso es una disciplina humillante. O con aspereza, corrigiéndolos delante de otros, como mencionaba el ingeniero hace un momento. Una madre que cuando la hija le pedía un permiso, si ella quería negárselo, decía: mami, yo puedo ir a tal sitio. Oh, pero ya tú, allá pudiera tú estar. No, pero vete. No, allá pudiera tú estar. Ya ella sabía. Ya la jovencita entendía que era que no. Que no se en un fue. sentido, pero eso no es correcto. Eso no es correcto. O sea, mucho menos pegarle delante de otros. Sí. De otras personas. Eso es terrible. O sea, eso es terrible para un niño y mucho más para un joven.
para un joven, digamos, un jovencito, un adolescente, pero para ningún hijo eso es correcto. Eso no es correcto. Cuando usted va a buscar a su hijo, por ejemplo, a la clase de escuela bíblica o al colegio, no le pregunta al profesor delante de los otros padres que están ahí cómo se comportó su hijo. Un error, Jesús. Sí, y mucho menos lo discipline allí mismo, ¿verdad? Delante de todo el mundo, si no se portó bien. Sí, eso es humillante. Eso es humillante y hay que evitarlo. Es una disciplina incorrecta. Eso generalmente ocurre cuando nos dejamos manejar por la ira, ¿no? Por nuestras pasiones, por el enojo. Así que padres, nunca disciplinen. O por el orgullo también, porque a veces hay padres que le preguntan al profesor por orgullo, pensando que le van a decir, oh, su hijo es un excelente, se porta muy bien. ¿Cómo se portó mi hijo? Esperando una respuesta muy favorable. Y cuando la respuesta de allá que viene, entonces la reacción impacta. Inmediata, claro. Porque así es que actúa el orgullo. Así es que padres que nos ven, padres que nos están escuchando, disciplinen a su hijo correctamente. Nunca disciplinen a un niño controlados ustedes por la ira. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:19. Otra cosa, la tercera que provoca a los hijos a ira, es la disciplina inconsistente. O sea, vamos a ver los dos aspectos. Dijimos la disciplina humillante, pero ahora hablamos de la disciplina inconsistente. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a inconsistencia aquí en dos sentidos. Nos referimos a la inconsistencia de demandar de nuestros hijos cosas que nosotros mismos no estamos cumpliendo. Sí. Ese es un error. Si nosotros enseñamos, por ejemplo, si enseñamos a nuestros hijos a pedir perdón cuando pecan, entonces seamos nosotros consistentes con esa misma enseñanza y pidamos perdón cuando somos nosotros los que pecamos, los que nos equivocamos, ¿cierto? O le exigimos a nuestros hijos que lean 5 capítulos todos los días de la Biblia cuando nosotros mismos... Tú ni la abres. Exactamente. Ni abres la Biblia. O sea, pocas cosas irritan más a un hijo que tener a un padre inconsistente e hipócrita. Hay padres que son especialistas para aplicar la Biblia a otros, sobre todo a sus hijos, pero uno se pregunta, ¿acaso ven sus hijos en ustedes ese mismo afán por obedecer lo que usted le está pidiendo a ellos? Esa es una pregunta que debe ponernos a pensar, ingenieros y amigos televidentes. Si no es así, muy probablemente entonces estás provocando a ira a tu hijo, gritando. O sea, no te he dicho 1000 veces que debe ser gentil. Bueno, pero ese tipo de reacción que va a provocar en su hijo, esa forma, esa manera de gritarle cuando le va a demandar algo que es correcto, pero que no está haciendo... No lo está diciendo de la forma adecuada, de la forma correcta. En cuarto lugar, también somos inconsistentes cuando corregimos una cosa hoy y mañana la pasamos por alto. Eso es muy peligroso. Muy peligroso porque el muchacho o la hija no está viendo un patrón. El patrón es fundamental. Claro. Y si hoy, porque usted estaba quizás de un en un estado de ánimo, en un estado de ánimo diferente distinto a como usted tenía ayer, usted la dejó pasar por alto porque ayer usted no estaba en esas condiciones. Su hijo lo que va a ver es cómo reacciona usted de acuerdo a su estado de ánimo. ¿Y qué va a pasar? Que él va a saber, porque esos muchachos a veces saben más que nosotros, cuándo usted no lo cree, ajustarse al estado de ánimo que usted tiene. Exactamente. Y el hecho de corregir una cosa hoy y mañana pasarla por alto provoca mucha confusión en los hijos porque no saben a qué atenerse. O sea, debemos aplicar la disciplina consistentemente si no queremos confundir a la mente de nuestros hijos y provocarlos con nuestros cambios repentinos. ¿Ok? Otra forma de provocar a ira a nuestros hijos, algo que está ligado en cierto modo al punto anterior, es prometer y no cumplir.
Eso es muy dañino. Prometer y no cumplir. Ahora, debo decir... Y la promesa. Exacto, no, que debo decir que, por ejemplo, aquí hay que hablar de una promesa tanto positiva como negativa. Sí, o porque sea, a veces si tú le prometes, mira, si sacas buena nota, te voy a llevar a comer helado. Es una promesa. esa es una. Pero si tú le dices, mira, si haces tal cosa, Exactamente. te voy a disciplinar. No debes hacer tal cosa. ¿Qué lleva eso implícito? Que si lo haces, Hay una disciplina. pero resulta que el muchacho lo hace y no sucede nada. Exacto, entonces tú estás Entonces, faltando a tu promesa. Claro que sí, está faltando. O sea, por eso decimos que puede ser tanto positiva como negativa. Así que ese no debes hacer tal cosa lleva una promesa implícita de castigo si el muchacho desobedece. Pero el hijo lo hace y no recibe ningún tipo de consecuencia, ningún tipo de disciplina. Ahí lo estás provocando a ira. Porque Exacto. no estás aplicando lo que es cumplir con tu palabra, con tu promesa que le hiciste. Claro que sí. O cuando le decimos que vamos a salir a pasear y no lo hacemos también. O sea que es en los dos sentidos. Otros padres provocan a ir a sus hijos mostrando favoritismo en el hogar. Eso es otras aristas. Todos los hijos hay que tratarlos por igual. ¿Y a quién recuerda usted, ingeniero, cuando nosotros tratamos este punto de mostrar favoritismo en el hogar en la Biblia? Hay un personaje que cometió ese error. El rey David. El rey David cometió ese error. Y Jacob. Y Jacob también cometió el error. ¿No? Esaú. Exacto. Esaú y Sara tuvieron su favoritismo. Claro. Que Sara, el favorito de Sara era Jacob y el favorito de Esaú era Isaac. Perdón. Fue el caso de José. Jacob. Fue Esaú. No, Jacob con José y sus demás hijos. Jacob sí, mostró favoritismo porque amaba a José. Pero perdón, Sara y... No, Sara no. Pero mientras usted piensa, ingeniero... Eran Jacob y Esaú, los dos hijos. Ok, de Isaac y el caso de los Rebeca. dos hijos de Isaac. Rebeca se inclinaba mucho por Jacob, sí. Mientras que Isaac se inclinaba mucho por el caso de Esaú. De Esaú, entonces llegó ese favoritismo entre los padres de esos dos muchachos. De Jacob y Esaú tuvo su impacto. Tuvo un impacto que Esaú quería matar. Claro que sí. A Jacob. Claro. Y Jacob tuvo que salir huyendo. Claro que sí. Y irse a Madián y refugiarse en la casa de Labán, su tío. Pero vemos cómo eso impactó en la vida de Jacob siendo ya padre. Sí. ¿Por qué? Porque amaba a José por encima de sus demás hermanos. Exacto, entonces tuvo favoritismo también. Exactamente. Fíjate cómo una cosa repercute sobre la otra. El ejemplo paterno, y nosotros aquí en estos programas, en esta serie de la crianza, vamos a abordar el aspecto del ejemplo paterno. ¿Cómo influye el ejemplo de papá y mamá en la vida de los hijos? Esto es importante, pero Jacob, y este es mi punto aquí, irritó a sus demás hijos por la forma como él trataba a José. Sí, y lo echaron en una cisterna y después lo vendieron claro a unos madianitas para que fuera a Egipto. Y después sabemos la historia, cómo Dios hizo eso para librar al pueblo, pero fue por envidia y por el favoritismo que su padre tenía hacia José, que sus otros hermanos lo agarraron y lo vendieron como esclavo. Esto evidenció que este era su hijo favorito y sin quererlo Jacob creó un caos en su casa. Sí, claro. Un lío y no de ropa, como decimos aquí en Dominicana. Pero también David, yo mencioné a David. David tenía favoritismo entre sus hijos y recuerda cuando Absalón lo perseguía a él, que murió en una batalla persiguiendo a su propio padre. David lloró amargamente por la muerte de su hijo. Y, claro que sí. Y hay otros ejemplos más Jonathan, en la Biblia. Claro que sí. Pero los hijos de Jacob fueron provocados a ir hasta el punto de querer matar a su hermano, ya como hemos dicho, porque lo metieron en una cisterna,
luego le hablaron mentira a su papá, que una bestia lo había devorado, cuando tomaron sangre de un animal. Lo que iban a hacer ellos era matar. Sí, lo que pasa es que uno de sus hermanos dio la idea de que no lo matemos, vamos a venderlo mejor como esclavo a los ismaelitas. Ahora, ¿fueron ellos culpables de su pecado, los hijos de Jacob, al hacer esto? Sí, claro que fueron responsables. Pero Jacob acarrió una cuota de culpa en el pecado de sus hijos. Claro, porque él fue... Una cosa no justifica otra, pero la verdad es que hay que ser realista con esto. Así es. Porque Jacob provocó a ira a sus hijos a tal punto de que ellos sintieron una envidia hasta querer matar a su hermano José. Pero aquí Jacob fue responsable también del pecado de sus hijos. Tristemente él tuvo una cuota de culpa en esto, porque provocó a ir a sus hijos mostrando favoritismo hacia José. A veces los padres realmente envían una señal sin querer, ingeniero. El hijo, ¿verdad?, con problemas que acapara toda la atención del padre. Y a veces sin quererlo puede mandarle una señal, ¿verdad?, por ignorancia, sin quererlo, como dije, de que el padre tiene, aunque no necesariamente sea así, un hijo favorito. Sí, a veces los padres tienen como favorito al menor, o sea, y es más pequeño. En otras ocasiones tienen al mayor. Exacto. Entonces, hay culturas donde el hijo mayor es el favorito. Y la verdad es que nosotros en nuestro país tenemos tendencia a tener como favorito al menor. Quizá porque lo tenemos en una edad ya más madura, porque nosotros nos identificamos mucho con sus debilidades. Vemos el más enfermizo, el más cariñoso, el más tímido, el más tierno, y todavía se convierten en hombres y mujeres adultos. Seguimos diciendo el niño, la niña, el chiquito, y la verdad es que ese nunca crece. Sí, se da un caso por el que quizás muchos de nuestros televidentes se vean identificados en esto que voy a mencionar. No sé si lo has notado, ingeniero Jesús Ogando, pero cuando hay hijos del medio, el del medio es el te peor. lo digo por experiencia ajena. Generalmente el del medio es el peor. No, y se siente aislado. Cuando son 3 hijos, el del medio siente que sus padres han repartido su amor hacia el primero, o el mayor, o la mayor, en el caso de una hembra, y hacia la más pequeña o al más pequeño. Y ellos están como en el medio. Sí, a veces son 5 y también. se sienten como... pero es decir, veo que mami se inclina mucho por la mayor o el mayor, y papi se inclina por el más pequeño, y yo... Sí, eso es cierto. Muchos hijos del medio. Yo he escuchado testimonios y quejas en consejería pastoral de hijos que se quejan porque entienden que sus padres reparten su amor hacia el primero y hacia el último. ¿Y ellos? O lo que es peor, ambos padres manifiestan una preferencia hacia los dos extremos, y dejan el del medio prácticamente sin manifestar de su aprecio y su cariño, porque se van hacia el primero porque fue el primero, el que le dedicaron, el primogénito, sí, o la primera, y le dedicaron todo su amor, todo su empeño al primero siempre. El que abrió matriz. Exactamente. O la que abrió se matriz. le presta mucha atención por ser el primero. Y al último también ya lo el nidal, como le dicen, el más chiquitico, el más añoñado. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, pastor, es el balance. Cuidado con el favoritismo, no muestre favoritismo, no le mande una señal. Y yo sé que, de verdad, esto a veces algunos padres lo hacen sin querer. Pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejar ese tipo de situaciones para no enviarle una señal equivocada a los demás de que tenemos un hijo favorito. Pero hay otros que tratan a sus hijos con un exceso de indulgencia, y eso también es otra situación. Y aunque usted no lo crea, esto también lo provoca a ira. Todos se lo permiten, todos lo justifican. Padres que muy pocas veces se ven estorbando la conducta pecaminosa de sus hijos. Eso es peligroso, ingeniero. Sí, el exceso de indulgencia. Incluso hay
un video que está circulando hace ya un par de años en las redes de un ex militar norteamericano que él está dando una conferencia y dice: señores, si ustedes quieren que sus hijos se conviertan en delincuentes, denle en todos los gustos. Todo lo que quieran. Denle en todo lo que ellos quieran. Así es. No los estorben nunca. Uh-huh. Y ustedes verán que poco a poco lo van a hacer un parásito de la sociedad, uh-huh, y lo van a convertir en un delincuente. ¿Cuál es la consecuencia que este tipo de disciplina indulgente o exceso de indulgencia, produce en los hijos? Cuando tus hijos no son corregidos, cuando tus hijos no son disciplinados, la rebeldía natural que hay en ellos ya, ¿verdad? Se acrecienta. ¿Y qué pasa? Que lo que es todavía peor, inconscientemente, tú le envías una señal a tu hijo de que en realidad a ti no te importa lo que él haga o lo que deje de hacer. Uh-huh. Esa es la señal que se le envía. Sí, y tú indirectamente le estás diciendo... A mí tú no me preocupas. Exactamente. Tú no me preocupas. Y muy pronto tu hijo comenzará entonces a sospechar legítimamente que tú no lo amas. Que tú no lo amas. De hecho, la Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama, si en verdad lo ama, ¿sabe lo que dice Proverbio? Desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Si tienes una Biblia en tu casa, lo puedes anotar. Proverbios 13, 24. Se muestra un desamor a un hijo cuando no se corrige. Y por el contrario, se le muestra un verdadero amor al hijo cuando desde temprano se le corrige. Por eso dice en otro lugar también que nuestro Padre Celestial al que ama, disciplina. Así Dios, qué ejemplo el de Dios. Así como el Padre al Hijo a quien quiere. Exacto. Y ese mismo texto, que creo que está en Primera de Pedro, dice ahí que si se os deja sin disciplina. Hebreos 12:6. En hebreo, ok. Si se os deja sin disciplina, sois tratados como bastardos y no hijos. Y no como hijos. Exactamente. Así que un padre que no disciplina a su hijo no lo ama realmente. Y esa falta de amor va, aunque usted no lo crea, va a provocarlo a ira. Créame, él no se lo va a agradecer. Su hijo no se lo va a agradecer. Tarde o temprano, ese muchacho, ese niño necio llegará a ser un adulto necio, como dijimos en el programa anterior. Noten lo que dice la Biblia cuando contraponen el texto a provocar la ira de sus hijos es la disciplina. Y eso fue lo que dijimos al principio. O sea, no la ausencia de disciplina, sino más bien la práctica de la disciplina en el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, en vez de, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que no lo provoques a ira dejándolo de disciplinar, sino ámalo disciplinándolo. ¿Ha habido alguna época en la historia, le pregunto a usted, ingeniero Gando y amigos televidentes, y esta pregunta me pone a pensar siempre, pero ha habido una época en la historia donde los jóvenes en sentido general tengan más libertades que en esta época? Pienso que no. Pienso que no. Esta es seguramente una de las épocas más permisivas de la historia humana. Sin embargo, vengo con la pregunta ahora. ¿Cuál ha sido el efecto de esa permisividad en los jóvenes? ¿Son acaso ahora más mansos o más rebeldes y más violentos? ¿Cómo son? Obviamente. Ahora que hay menos disciplina es cuando los jóvenes realmente manifiestan estar más airados, más inconformes y más descontentos. Ahora que hay menos disciplina. Y donde incluso hasta el suicidio juvenil ha aumentado. Tristemente. Así que padres que nos ven en este momento, tengan cuidado. Tú le preguntas cómo claro. tú estás. Aburridos. No, están aburridos y tienen que estar metidos navegando sin rumbo por internet, por las redes sociales. Ese es su pastor, ese es su mamá, ese es su papá, ese es su padre, lamentablemente. Así que tengamos cuidado, padres, de no ser infectados con el humanismo y las teorías secularistas que andan por ahí rondando, esas teorías psicológicas del día de hoy. El neoliberalismo. El neoliberalismo. No se le puede pegar al muchacho porque eso genera en él más violencia. No,
Eso no es verdad, siempre y cuando se haga de una forma adecuada, que lo vamos a enseñar más adelante, como veremos ya en otros programas. Y lo hemos prometido en otros programas anteriores de que vamos, Claro. no se desesperen, que un día vamos a llegar a ese momento en que vamos a explicar cómo dar una disciplina, Exactamente. una pela en buen dominicano, Uh-huh. Azotes, azotaínas. Sin ira, Exactamente. sin violencia, Con mesura, de con una dominio manera propio. adecuada, Claro. y sin provocar un mal golpe. Mientras tanto, voy a citar lo que dice Proverbios: la vara y la corrección dan sabiduría. Eso dice Dios. ¿Y sabe qué? Dios sabe más que el doctor Spock. No el de Viaje a las Estrellas, sino el padre de la psicología, ¿no? El doctor Spock. Vamos a demostrar a través de estos programas, porque yo sé que estamos pisando un terreno un poquito conflictivo, sobre todo con la psicología moderna. Dios sabe más que el psicólogo, de eso no cabe duda. Sí. Y es Dios el que dice que la vara y la corrección dan sabiduría al muchacho. Así es. Y si alguien está equivocado de algo, podemos estar seguros de que no es Dios, en no su es santa Dios. palabra. Así que cuando un hijo se rebela contra la autoridad de sus padres, debe ser castigado, debe ser disciplinado, y si dejan su rebeldía impune, ese mal seguirá creciendo en ellos, como irá decreciendo en su interior todo respeto a la autoridad, a cualquier autoridad, porque un hijo que no respeta la autoridad de sus padres no va a respetar ninguna otra autoridad, Así es. ni la de los profesores. Por eso las escuelas están como están, por eso la sociedad está como está. Anteriormente, cuando éramos más pequeños, se respetaba a los ancianos. Sin embargo, ahora cualquier muchachito que el vecino corrige o que una persona mayor corrige, óyeme, eso es una bomba. Sí, así es. Es una bomba, porque ese niño puede decirle 15 malas palabras de las que usted ni se imagina. O sea, así está nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque ese niño no ha comenzado respetando la autoridad de papá y mamá en la casa. Y por lo tanto no va a respetar ninguna otra autoridad, incluyendo obviamente la de sus padres. De manera que nosotros tenemos que hablar claro acerca de esto, y así como la falta de disciplina es sumamente dañina, así también lo es el exceso de ella. Por eso hay que decir que se habla del exceso de indulgencia, pero también hay que hablar del exceso de disciplina, que esa es el otro aspecto, ¿no? El otro extremo, la otra por decirlo cara de así. la moneda. La otra cara de la moneda. O sea, no puede ser que cada vez que abramos la boca sea para, cuando nos vamos a dirigir a nuestros hijos, sea para corregir, para regañar. No puede ser. En algún momento tiene que haber una palabra de elogio. De aliento, de estímulo. O sea, exacto, de estímulo para tu hijo. Siéntate a hablar con ellos. Interésate en sus cosas. Interésate en lo que a ellos les interesa realmente. Con cariño, trátalos con ternura. Diles continuamente que tú lo amas. Abraza a tu hijo. Juega con tu hijo. Porque cuando un hijo realmente recibe ese tipo de afecto de parte de los padres, recibir la disciplina después es más fácil. Eso está comprobado. Así es. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige, pero debe realmente tener momentos en los que pueda jugar con su hijo, pueda elogiar a su hijo y exaltar las virtudes de su hijo y alabarlo cuando ellos lo hacen bien, y no siempre regañarlo cuando lo hacen mal. Y eso es lo que nos lleva ya a este último punto. Otra forma de provocar a ira a los hijos: desalentarlos, criticarlos continuamente por lo que hacen mal y nunca darles una palabra de aliento cuando lo hacen bien. Si el niño se sienta a la mesa y no derrama el vaso de leche, nadie lo nota, nadie lo ve, porque no pasó nada. Ahora, si ese niño derrama el vaso de leche, correa en mano. Así es. Pero pudiste haber sido tú que derramaras el vaso de leche, ¿o no? Sí, claro. ¿Pudiste haber sido tú? Entonces, si no lo derramas, dale una palabra de elogio, de estímulo. Ahora, si tú le dijiste al niño, deja eso y él siguió, lo vas entonces a corregir. No porque derramó el vaso de leche, sino porque te desobedeció. Recuerden esto, y con esto ya cerramos el programa y doy la palabra al ingeniero para que concluya. Lo que se castiga de un hijo es
su desobediencia, no su falta de capacidad motriz o su torpeza. Lo dejamos ahí. Bueno, dijimos al principio que eran 10 la forma como provocamos Claro a que ira. Si se pueden mencionar las otras dos que faltaron. Bueno, que 9 faltan, realmente, 9. son La 9. número 8 es criticarlos continuamente cuando lo hacen mal y nunca darles una palabra de aliento cuando ellos no lo hacen bien. Y también lo que es el exceso de disciplina. Y ahí queremos dedicarle un tiempito más adelante a esto. Bueno, entonces en el programa siguiente. Claro que sí. Concluimos con eso y entramos al aspecto positivo de la crianza, que en vez de hacer esto que mencionamos, entonces debemos hacer lo que debemos hacer. Bueno, de esta manera hemos llegado al final del programa por esta ocasión, dándole las gracias a ustedes por su sintonía e invitándole a que nos sintonicen y que siempre estén frente a sus televisores en este mismo horario cada día. Muchas gracias y hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.